Boas noites, balomaneiros balomaneiras, bienvenidas al especial Copa del Rey, do de volta e media. Si no tenéis plan este finde, pues está claro. A partir de ahora ya lo tenéis y aquí en De Volta e Media hacemos la previa con selo galego de esa Copa del Rey. ¿Por qué especial de la Copa del Rey? Porque tenemos al Cangas Frigoríficos do Morrazo preparados en salida ya para esos cuartos de final contra Ademar de León y un montón de gallegos más este fin de semana en Antequera. Y queremos saber, claro, sus impresiones, cómo afrontar sus partidos y, cómo no, también tenemos representación en el colectivo arbitral, como no podía ser de otra manera. Boas noites, María Fresco. Muy buenas, Nacho, y muy buenas a todas y a todos. ¿Cómo va eso? Este fin de estamos a tope con la Copa del Rey. Ya llevábamos ahí hablando unas semanillas de ella con el Cangas y ahora ya es una realidad. Comienza la Copa del Rey 2022. Y aquí, por supuesto, la analizamos como tú decías, Nacho. Y no podía ser de otra manera, claro, María. Estábamos ahí con todos los gallegos, pendientes de todos los gallegos y de que todo sea una gran fiesta del balonmano nacional en Antequera este fin de semana. Y, por supuesto, decíamos en la entrada, este año la Copa pues también tendrá pues representación gallega en el colectivo arbitral, no solo jugadores y entrenadores, ¿no? Ya abrimos el programa, este especial, y ya le damos entrada a nuestro programa, a nuestro especial Copa del Rey, a don Alberto Rodríguez y don Rafa García Mosquera, nada más y nada menos. Buenas noches. Muy buenas noches, María y Nacho. ¿Cómo estáis en los días previos de una de las grandes citas del balonmano nacional, Rafa? A ver, ¿cómo estáis ahí ya? Bueno, con mucha ilusión, mucha ilusión. Quizás también es muy, muy especial para nosotros porque es la última cita en una competición cerrada, no es el último partido, pero muy ilusionados y con una asignación importante, preparando el partido, pero sobre todo, bueno, llegará esos momentos de nervios, la noche anterior, el desayuno, cuando te vas al pabellón, pero muy, muy, muy ilusionados, con muchísimas ganas. ¿Y tú, Alberto? Bueno, todo esto que ha dicho Rafa, con una responsabilidad tremenda, ¿no? También, ¿no? Este tipo de competiciones es lo que tiene. Un solo partido, cara y cruz, y bueno, pues es un plus para nosotros también de responsabilidad, lógicamente. Y hablabais de que es cierto que tiene un significado pues especial, ¿no? Arbitrar algo así, ¿no? Algo tan importante, ¿no? Para vosotros. Rafa. Sí. Tiene un significado. Siempre, bueno, por supuesto la Liga Sobal, llevamos muchos años, pero las competiciones cerradas, como decía Alberto, un partido solo es muy especial porque no tiene nada que ver con la Liga ni con ninguna otra competición. Estás allí, es un foro cerrado, están los 8 equipos, las aficiones, estás en el centro de atención de todo el balonmano nacional durante estos 2-3 días. Y bueno, pues es una gran responsabilidad y además es una competición súper bonita, es muy, muy bonita vivirlo desde dentro. Son unas cuantas que llevamos y con muchas ganas, mucha ilusión. Bueno, una competición que a nivel convivencia es una experiencia para unir más a todos los estamentos, ¿no, Alberto? Totalmente. Ya no solo dentro de las instalaciones, sino incluso fuera, ¿no? Coincides en algunos casos en los hoteles y es un buen momento para bueno, ese tercer tiempo que muchas veces hablamos de él, pero que es fundamental. Estamos tan cerca dentro de un 40x20 y muchas veces estamos demasiado lejos fuera de él, ¿no? Y creo que ahí tenemos que dar pasitos también para acercarnos, no solo en este tipo de competiciones. Y hablaba antes, Rafa, de vuestra última Copa del Rey. ¿Qué esperáis de vuestra última Copa del Rey? Imagino que hay un poquito ya. Los dos ya tenéis un poquito de nostalgia, ¿no? Acertar. Básicamente, acertar. Equivocarnos lo menos posible y nada más. Eso lo hacemos o intentamos hacerlo cada día. Nostalgia, sí, habrá de todo un poco. Pero yo creo que una vez metidos será más después del partido. Después del partido habrá mucha más nostalgia después del trabajo. Seguro. Sí, como dice Alberto, ¿no? Yo creo que lo primordial, aparte de que
te envuelve todo el evento en sí, ¿no? La cantidad de gente que te cruzas, camino al pabellón, el hotel, todo el mundo te saluda, todo el mundo nos conoce, ya llevamos unos pocos de años en esto, pero la base de todo está en acertar y salir contentos del partido que hemos hecho y sobre todo que pasemos desapercibidos si tenemos que pasar y sobre todo que aceptemos, que haya un bonito espectáculo y que esto ayude pues, a la difusión y que a los niños se enganchen a esto, que vean que pueden llegar a estos eventos en el futuro. Oye, que creo que, María, que este parejón de árbitros necesita un De Volta Media especial. Eso tenemos que mirarlo, ¿eh? ¿Tú qué crees? Pues por supuesto, o sea, eso ya estaba, ya lo hablamos la otra vez que estuvieron aquí de invitados y ahora sí que ya es una gran despedida a lo grande porque no merecéis otra cosa, chicos. Bueno, yo quiero aclarar una cosa, que aunque no lo parezca, el mayor es Alberto, porque habla muy bien, pero el que más edad tiene es él. Digo, para que como tenéis muchos gente que se engancha al programa y que luego lo ven en redes sociales, aunque parezco yo el mayor, la realidad es que él tiene un año y pico más que yo. Esto es así. Sí. Ya lo siento, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que estás amenazando con quedarte otro año? No. Quiero decir que cuando me hablan a mí de usted y a ti de chavalín porque te va más el rollito tal, no, el mayor es él, ¿sabes? El buenito, el que queda bien y tal es él. Luego ya el que viene a repartir el pan soy yo, pero aquí... Digamos que eres solidario, ¿no? Con la edad de Alberto. Suena a eso, ¿no? Bueno, no. Aparte la parte de broma, no, tenía claro que... Es verdad que podría estar un año más, pero que va, yo me voy... Nos vamos juntos, hemos llegado juntos hace unos pocos años y con una ilusión enorme de irnos juntos y cambiar de etapa, siempre dentro del balonmano, por supuesto. Nos tenéis que contar en ese especial un montón de cosas, ¿eh? Puede estar muy, muy entretenido. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Como se suele decir, pues eso, muchos aciertos y estaremos allí in situ en Antequera para ver ese trabajo arbitral. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, chicos. ¿Y qué más gallegos estarán por Antequera, Nacho? Pues uno de los jugadores del equipo anfitrión, Pedro Iglesias Aymenich, está disputando con el Ibero Quinoa su primera temporada en Asobal, con lo cual para él también es su primera Copa del Rey. Y bueno, yo ya no voy a decir más porque nos lo va a contar el propio Pedro. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, lo primero, pedir disculpas por no poder estar en directo en De Volta Media, pero me han enviado un par de preguntitas para hablar de la Copa del Rey que se celebra este fin de semana en Antequera. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues jugar la fase final de la Copa del Rey creo que es una experiencia muy bonita y más jugarla como local, está claro. Ya lleva varias semanas habiendo un ambiente especial de fiesta, ¿no? Con preparativos y demás, y yo creo que será precisamente eso, una fiesta para toda la ciudad de Antequera, para el club, para la afición y para todo aquel que le guste el balonmano. Nosotros, pues ya te digo, con muchísima ilusión, creo que presión ninguna, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Sí es cierto que igual pues, sería una buena forma de maquillar los resultados de la temporada, haciendo un buen papel en la Copa, pero bueno, ya te digo que lo único que tenemos es ilusión, queremos hacerlo bien, queremos que la gente disfrute y eso, que sea una fiesta para todos y un espectáculo bonito. Bueno, pues Puente Genil, pues un rival durísimo, obviamente como todos los que están en la fase final de la Copa del Rey. Un rival muy físico, con muchísimo gol. Creo que la capacidad de ataque que tienen, sobre todo con Joao Pedro, es enorme. Pero bueno, creo que quizás en Liga no están teniendo últimamente los resultados que a ellos les gustaría. Pero bueno,
pues una competición diferente, es un único partido y jugamos en nuestra casa. Creo que por eso la eliminatoria está bastante abierta. Nada, ya te digo, nosotros, como ya te he dicho, sin presión, creo que tenemos opciones de meternos en semifinales si lo hacemos muy bien y bueno, con muchísima ilusión por hacer un buen papel en nuestra casa y que la gente pues pueda disfrutar de este evento. El primer año en Asobal, pues yo creo que en líneas generales muy bien, yo creo que es una experiencia bien positiva. Es cierto que tenía muchas ganas de salir de Galicia, de conocer otros clubes y de jugar en Asobal, obviamente. Y nada, yo creo que jugar contra los mejores y poder aprender de ellos es pues una experiencia muy positiva. Sí es cierto que a nivel deportivo los resultados pues no son los que nos gustaría, pero bueno, creo que de todo se puede sacar un lado positivo y bueno, creo que en ese sentido pues muy contento y Pues desde aquí le mandamos un abrazo grande a Pedro y muchos éxitos para lo que resta de temporada. Y seguimos, María, más y más gallegos que van a disputar esta Copa del Rey, que son Xoán Ledo, Víctor Rodríguez, militantes en el Bidasoa Irún. En estos momentos están viajando, pero al igual que Pedro, por supuestísimo, no quisieron perderse el de Volta e Media y nos enviaron también sus impresiones. Hola, boas, son Xoán Ledo. Eu son Víctor Rodríguez. Somos xogadores do Bidasoa. Nada, vimos a falar un pouco da Copa do Rei. Xogamos o Venres ao mediodía contra o Granollers, que vai ser un rival moi complexo, que nos va a poñer moi difícil as cousas, que xoga moi ben o balonmán e seguro que vai ser un partido moi bonito de ver. Vimos jugando ben, a verdade é que estes últimos partidos estamos a recuperar sempre que estaba mansada e bueno, estamos subindo o nivel de balonmán e confiamos que isto nos axude a gañar o Granollers e a chegar moi longe nesta Copa do Rei. Vai estar moi igualada, vai ser o primeiro partido moi complicado, pero temos moitas ganas e moita ilusión. Personalmente sí que vai ser especial para min por ser a última Copa do Rei que vou xogar co Bidasoa. Quero facer un bo papel como é normal, quero se podo xogar e axudar o equipo na pista mellores. Se estou no banco, pois animar como que máis. Nada, unha mágoa terme que despedir dos meus compañeros, pero ao final son pasos que hai que dar na carreira dun. Nada, loitar o máximo e a ver ata onde podemos chegar. Veña, un abrazo. María, moitísima sorte a eles, ambos os dous, que unhos cracks dentro e fora do 40x20. Pues sí, Nacho. ¿Y qué te parece si antes de continuar con nuestros invitados abrimos boca con ese vídeo promocional de los 8 equipos que disputan la fase final de la Copa del Rey?
Y pasamos a hablar de los cuerpos técnicos, porque no solo tenemos jugadores gallegos, el también gallego Quique Domínguez dirige al Helvetia Naitasuna y analizamos con él cómo está siendo la temporada y qué espera de esta Copa del Rey. Damos ya la bienvenida al De Volta Media a Quique Domínguez. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas, Quique, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a empezar un poquito pues analizando, ¿no? la temporada de la Naita, ¿no? ¿Cómo la estáis llevando? Bueno, pues la estamos llevando con mucho altibajo. Sobre todo está siendo una temporada tremendamente accidentada. Nos está pasando de todo. Estamos teniendo un montón de lesiones desde el primer momento, algunas de muy larga duración. Y eso yo creo que está condicionando bastante, ¿no? Aún así, yo la verdad que estoy contento de cómo está yendo porque nos estamos sobreponiendo a todas esas cosas y a bajas de jugadores muy importantes que tendrían que tener un protagonismo muy grande en el equipo y que no lo están pudiendo tener, pero que bueno, ahí estamos ahora mismo en esa quinta, sexta, séptima posición, empatado ahí con un grupillo de equipos intentando mirar hacia arriba, pero también viendo que por detrás está todo apretadísimo y que bueno, y que lo que resta de segunda vuelta todavía es largo y todavía es duro. A priori parece, Quique, una eliminatoria casi imposible, ¿no? Seguro que Anaita no se rinde, además llegáis en un buen momento con 3 victorias seguidas. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues es verdad que nos ha tocado bailar con la más fea, eso es evidente, ¿no? Nadie quería al Barça y en un sorteo que también hay que decir que fue un poquito peculiar, ¿no? Vamos a decir peculiar, pues a nosotros nos han adjudicado al Barça. Con lo cual, bueno, es lógico que todo el mundo dé como gran favorito al Barcelona, no solo en nuestra eliminatoria, sino en la competición, porque viene ganando las últimas no sé cuántas ediciones y es un equipo que en España pues tiene pocos rivales. Pero como tú dices, no, nosotros tenemos que jugar nuestro papel, nosotros tenemos que hacer nuestro plan de partido y nosotros tenemos que ir a Antequera a tratar de pasar. Yo no entiendo esto y mis jugadores tampoco de otra manera. Sabemos la dificultad, sabemos el nivel del rival que vamos a tener delante y sabemos, por lo tanto, que opciones hay pocas. Pero como hay alguna, esas pocas que hay las tenemos que intentar explotar. Bueno, y además... Hablas de plan de partido. Sí, María. Sí. Hablas de plan de partido. ¿Cuáles crees que son las claves del partido, Quique? Bueno, siempre es difícil antes del partido, ¿no? Decir cuáles pueden ser las claves, ¿no? Pero bueno, esto es un poco tópico, pero también yo creo que se ajusta bastante a la realidad. Nosotros tenemos que confiar en nosotros hacer muchas cosas bien y algunas de nuestras virtudes, ¿no? Que pasan seguramente por nuestro nivel defensivo y por nuestra velocidad en la circulación de balón, que son algunas de nuestras armas y nuestro ritmo alto. Hacer esas cosas a un nivel muy alto, muy bueno, muy en la línea de los últimos partidos que tú comentabas y seguramente que el Barça, empezando por su portería y empezando por algunos de sus jugadores más determinantes, Dicamén o Aleix Gómez o Cindrich, bueno, pues no tengan su mejor día, ¿no? Eso es verdad. Si esto es así, nosotros seguro que vamos a tener alguna opción. Si ellos están en su mejor versión, compitiendo al nivel altísimo que nos pueden llegar a dar, pues seguramente las opciones se reducirán muchísimo. Además, independientemente de cómo vaya la Liga, la Copa del Rey es otra cosa, no se vive de otra manera, se puede dar de todo en la Copa del Rey. Es verdad que es un torneo que se presta a sorpresas, no solo en balonmano y por lo tanto, bueno, puesto que es un torneo diferente, corto, en el que te juegas todo en un partido, algunos de mis jugadores, los más experimentados, dicen que si hay alguna posibilidad de ganarle al Barça, esa es el primer día. Porque el segundo día, ya con el desgaste que vamos acumulando los equipos y con la plantilla amplia y con la capacidad de rotación que tiene el Barcelona, eso se hace mucho más difícil, ¿no? Así que a nosotros nos ha tocado el primer día. Tenemos que considerarnos afortunados en eso y vamos a intentar jugar esa baza también. Bueno, Quique, hemos visto también tu renovación hasta el 2025, señal de que estás muy a gusto en Pamplona. La verdad que sí, estoy muy cómodo aquí, muy contento. Desde el primer momento me he sentido aquí muy bien tratado y muy bien acogido por parte del club y también en la ciudad. Creo que el club me haya propuesto 3 años de continuidad habla también de la confianza que ahora mismo tenemos y de un proyecto que queremos que sea por lo menos duradero en el tiempo. Así que, bueno, pues se trata de seguir trabajando, de seguir dándole forma a este proyecto que tenemos entre manos
y de, bueno, como siempre después en deporte tener esa poquita de suerte, ¿no?, que hace falta a veces para que los resultados acompañen y le den también consistencia al proyecto. Pero bueno, algo echarás de menos Galicia también, ¿no? Sí, seguro que mucho, seguro que mucho, pero bueno, como tengo ocasión de ir de vez en cuando, pues bueno, esa morriña se va paliando. Pero sí, claro, la tierra se echa de menos y a la familia, aunque tengo aquí parte de ella, hay otra que está allí en Pontevedra. Pero bueno, es la vida, ¿no?, en este caso del entrenador. Y por otro lado, ya te digo, como estoy muy a gusto aquí, muy contento y como las cosas están yendo razonablemente bien, pues todo se hace también más llevadero. Bueno, pues Quique, te deseamos mucha suerte en lo que resta de temporada y en esta Copa del Rey, tanto a ti como al club y a los jugadores. Muchísimas gracias por compartir un ratito de tu tiempo aquí con nosotros, que es un placer tenerte en el De Vuelta Media. Seguro que hay muchas ocasiones más y nada, con ganas de ver esta Copa del Rey este fin de semana en Antequera. Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarme y nada, ojalá que se dé un Anaitasuna Cangas en semifinales. Estaría bien. Muchas gracias, Quique. Hasta luego, gracias, a vosotros. Quique. Adiós, chao. María, y seguimos con el repaso. También un buen gallego, otro gallego por el mundo, un gallego por España, catalán de adopción. No muchos lo identifican con Galicia, pero sí, ADN gallego, representación gallega 100%. En este caso, el entrenador de balonmano Granollers, Antonio Rama, el de Louro, también nos quiso dejar sus impresiones para esta Copa del Rey. Pues bien, afrontamos la Copa sobre todo con mucha ilusión, con muchas ganas. Sabemos que es pues la primera piedra que nos toca, que es Vidasoa, que yo creo que después del Barça es el equipo más regular y con más poderío de la competición, pero con muchas ganas de hacerlo bien. Llevamos días sin competir y yo creo que el equipo está preparado y que la cosa puede ir bien. Pienso que Vidasoa es de los equipos más ordenados en ataque, con más solvencia defensiva, con muy buena portería, un equipo muy completo por cómo juegan y por los jugadores que tienen, pero yo creo que tampoco nosotros tenemos nada que envidiar y va a ser un partido muy bueno. Pues también muchísima suerte a Antonio. Hoy estamos, vamos, suerte para todos, Nacho, porque queremos lo mejor para nuestra gente. Sin duda, es que tenga muchísima suerte y como decíamos antes, ¿no?, que sea una gran fiesta y que veamos un gran espectáculo del balonmano nacional. Eso sería maravilloso. Pues sí. Y ahora hablemos de nuestro conjunto gallego, el Frigoríficos de Morrazo Club Balonmán Cangas, que se enfrentará en los cuartos de final a un emblemático como el Abanca de Mar de León. Y qué mejor que para analizar este choque que con los dos técnicos al frente de ambos conjuntos. Damos la bienvenida al De Vuelta Media a Manolo Cadenas y a Nacho Moyano. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, en Cangas ya lo sabemos, pero Manolo, ¿hay ganas de Copa del Rey en León? Bueno, me gustaría que hubiese más, ¿no? Porque al estar el Barça a nuestro lado y las circunstancias que no vamos a repetir que se han dado de ese sorteo tan especial, que se puede, que un club elija pues el destino de otros, pues es duro. Y bueno, hay que ir, hay que jugar, pero aunque Quique dice que hay que ganar al Barça, pues todos sabemos que las posibilidades de llegar a una final pues están reducidas al mínimo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, me gustaría haber jugado la Copa en otras condiciones. Ya nos frotábamos las manos Quique, Nacho y yo, si Antequera elegía nuestro grupo, porque bueno, eso nos daba a los 4 equipos pues un 25% seguro de posibilidades de llegar a la final y sobre todo por ir a Europa, porque en la final te vas a encontrar a Barcelona que te va a matar, pero bueno, ir a Europa para los 4 equipos que estaríamos en un hipotético cambio pues sería fantástico.
ambos llegáis a la Copa del Rey en momentos diferentes, ¿no? La Mar en esa racha ascendente y parece que el Cangas está pasando un mal momento en estos momentos en la competición. ¿Esto puede verse reflejado en la Copa o realmente estamos hablando, como siempre, de una competición totalmente distinta, Nacho? Bueno, hombre, yo no te puedo hablar desde la experiencia, porque al final ahí Manolo, como en casi todo, me gana, ¿no? Pero al final yo creo que nosotros tenemos que intentar tomárnoslo como un torneo especial que lo es, que nos genera muchísima ilusión a todos los que lo disputamos, porque al final, de todos los integrantes que vamos, únicamente 4 han jugado alguna Copa del Rey antes, ¿no? Entonces, al final, pues imagínate la ilusión con la que vamos a disputar nuestra primera Copa del Rey, ¿no? Yo creo que al final eso hace que te abstraigas un poquito de la dinámica de la liga, que evidentemente en las últimas jornadas no es la mejor, pero bueno, también nos ha ayudado mucho el parón que si los primeros de la primera vuelta pues no los queríamos ver ni en pintura y pensábamos que no nos venían en el mejor momento, es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que a hemos llegado un poco con el gancho, físicamente muy justos, pero nos ha venido muy bien el parón y yo creo que ahora estamos, bueno, pues preparados mentalmente, anímica y físicamente para intentar competir con Ademar, que evidentemente sabemos que va a ser complicado, pero lo intentaremos. Manolo, por alusiones. Bueno, pues los equipos a veces se gana, se pierde de un gol, tampoco... ahora parece que han cambiado algunas cosas para nosotros porque tenemos más jugadores, estamos jugando, el equipo se conoce mejor y bueno, estamos en una buena racha. Pero bueno, Cangas sigue jugando igual, un poquito, como decía Lasso del Real Madrid de baloncesto, un poquito menos de acierto y a veces eso te cuesta el partido, ¿no? Pero bueno, creo que es un partido como el que jugamos aquí, que estuvo muy disputado, muy abierto, que al final ganó el Cangas. Y bueno, esperando pues poder los dos hacer un gran partido y que no haya lesionados, porque por suerte los dos pues estamos en una situación en la clasificación que siempre es bueno mirar para arriba, así te olvidas de lo de abajo, pero bueno, hay que ganar partidos para estar arriba, ir a Europa y como te descuides, pues vas a ir abajo donde estábamos nosotros. Por lo tanto, lo importante es que los dos equipos tengamos por ahora grandes objetivos y eso yo creo que hace que los equipos jueguen mejor. ¿Dónde pensáis que pueden estar las claves para ganar esta semifinal, Manolo? Yo, que lo diga Nacho. Bueno, las claves. Meter un gol más que ellos, con eso nos vale. Son partidos diferentes, ¿no? Pero siempre condiciona mucho, lógicamente, pues el acierto en portería. Siempre eso marca la mayoría de los partidos y el acierto de cara al gol, ¿no? Esas son siempre las dos premisas de todos los partidos. Cuando en ataque metes gol y en defensa estás bien en la portería y te hacen pocos goles, esas son las claves. Pero no me atrevería a decir ninguna. Los dos equipos con su estilo tienen buenos resultados. Y bueno, Cangas al principio de temporada pues parecía que no iba a estar ahí arriba, pero ha hecho una primera vuelta fantástica y bueno, todavía queda mucha lucha y por lo tanto pues ya no hablamos de Cangas igual de la temporada pasada, porque este año pues están a otro nivel. La temporada pasada también perdimos en Cangas. Bueno, aunque ahora yo con Rodrigo Corrales pues ya soy medio de Cangas también y me duele menos la derrota. Y también con Nacho pues una gran amistad y aunque no somos gallegos, pues él está entrenando al Cangas y yo ya digo que el vínculo de Rodrigo me une mucho y aparte que el Cangas siempre es un equipo histórico. Además los dos venimos de Madrid y nos unen, yo creo, cosas comunes y bueno, va a ser un gran enfrentamiento y la experiencia al final no cuenta porque los que juegan son los jugadores. Esto lo está haciendo para ablandarme, me está tocando aquí la fibra para ablandarme. Nos estamos dando cuenta que quiere jugar esa base. Está haciendo la envolvente, es que se las sabe todas, Manolo se las sabe todas, Manolo se las por detrás. Contando anécdotas del Cangas, pues bueno, como hablo con Rodrigo, que es un seguidor, pues siempre, yo me acuerdo que el Cangas nos descendió, yo no estaba todavía,
pero después me parece que fueron unos 24 partidos seguidos ganados, pero nada, después ya, últimamente yo creo que en los últimos años estamos a la par. Bueno, sí que es verdad que hemos conseguido dar ese saltito que igual nos hace mirar un poquito a la cara, ¿no? Antes teníamos que mirar desde abajo y bueno, eso no quita para que el viernes, pues bueno, esperemos hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que hacer las cosas muy, muy bien para poder competirles, como hicimos en el partido de ida. Pero bueno, es verdad que yo creo que si somos capaces de abstraernos de todo lo que rodea un torneo como la Copa del Rey para un equipo sin experiencia como el nuestro, y somos capaces de disfrutar y de ir a competir teniendo en cuenta que, bueno, pues como bien dice Manolo, tiene pinta que el camino de la Copa es relativamente corto. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar de ese primer día, intentar competirlo a tope y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Yo creo que para nosotros nuestra clave pasa un poco por ahí, por abstraernos un poco de todo lo de fuera, de ser conscientes que estamos ahí para disfrutar, y seguro que eso nos lleva a competir al máximo como hemos hecho en muchos partidos. Hablabais de la semifinal, el siguiente paso que se puede presentar pues un poquito más que dura. Aquí quedaba una serie de claves del partido. ¿Qué podemos añadir, Manolo, en cuanto a eso? En cuanto a la otra semifinal de nuestro grupo. En cuanto, una vez que paséis a una posible semifinal contra... Al partido contra Naita, Manolo, te está preguntando por el partido contra Naita. Exactamente. Bueno, nada, no sé, siempre Barcelona en este tipo de competiciones no es fácil aprenderlo. Creo que en un partido de liga, pues podemos estar ahí, ¿no? De hecho, me encantó el partido que hizo el equipo de Nacho contra Barcelona, porque en muchos minutos, sobre todo en el primer tiempo, pues están de igual a igual, ¿no? Y eso no es nada fácil, ¿no? Tiene un gran mérito. Nosotros en la Supercopa hicimos algo parecido también, pero bueno, al final acabas perdiendo, y en la Liga pues ni estuvimos. Con lo cual, pues bueno, siempre es complicado, no sé, no piensas, tal como están las cosas ahora es casi imposible ganar al Barcelona, aunque tiene razón Quique, si hay mínimas posibilidades, 3, 4, 5%, bueno, hay que intentarlo, pero sería muy difícil, casi imposible. Bueno, yo coincido plenamente con Manolo. También es verdad que creo que la reflexión que ha hecho Quique, igual el primer día hay más opciones de pillarles despistados. O sea, dentro de, evidentemente, la faena o el fastidio que puede ser que te toque el Barcelona por tu lado, o ya directamente en el primer partido, que yo creo que era algo que todos pensábamos, íbamos todos con los dedos cruzados para que no nos tocara esa posibilidad. Ese primer día quizás que tus jugadores no están cansados, que bueno, pues tienes la opción de poder echar el resto, digamos, y de intentar competirlo, ese 3-4% que dice Manolo, pues yo creo que está ahí, ¿no? Más adelante, con tus jugadores cansados, con los suyos, con las posibilidades que tienen de rotar y de que juegue cualquiera que lo va a seguir haciendo al máximo nivel, ese porcentaje se va reduciendo drásticamente hasta ser prácticamente cercano a cero, ¿no? Pero bueno, pues habrá que intentar agarrarse al porcentaje por mínimo que sea, y que ojalá se nos presente esa disyuntiva de tener que plantear el partido contra el Barça, porque querrá decir que hemos sido capaces de ganar además. Claro. Pues poquitas horas quedan para saber el resultado de esos cuartos de final en Antequera. Gracias a los dos pues, por formar parte de nuestra pequeña gran familia de Volte Media. Muchísima suerte y que evidentemente gane el mejor. Manolo, con todos nuestros respetos, ahí vamos con Cangas, ¿eh? No hay duda. Hombre, normal, faltaría más. Muchas gracias. A vosotros. Buenas noches. Gracias. Un abrazo, Manolo. Hasta el viernes. Bueno, Nacho, y ahora, ¿qué te parece si como colofón a este especial contamos, es que ¿quién nos falta? ¿A quién echas en falta? Bueno, he hecho en falta quizás a las aficiones, ¿no? Aficiones importantes, aficiones comprometidas, aficiones que al final le dan a los equipos alas para intentar ganar esos partidos, y sobre todo creo que hasta una de las mejores de España, sin duda. Pues como sé que no me voy a confundir, sé que hablas de la Marea Azul, de esa afición del Frigorífico El Morrazo.
Club Balonmano Cangas. Hoy, porque también nos faltan jugadores del Cangas, queremos hablar con ellos. Y hoy vamos a contar con sus capitanes. Pero no le vamos a dar paso nosotros, Nacho. Vamos a entrar ya a lo fuerte con impresiones de la Marea Azul. Bueno, pues desde Cangas, afición de Cangas, vemos esta Copa do Rei pues con suma cautela, ¿no? Coa responsabilidade de saber que temos moito que perder e moi pouco que ganar, porque evidentemente somos os claros favoritos. Ese favoritismo nos pode xogar unha mala pasada. Eu recomendaría a Nacho, que aparte últimamente anda un pouco despistado, que o día del León que salga máis ben co asente de luceros e tal, malo fora, esa así reservar un pouquiño de cara ás semifinales presuntamente co Barça, un pouquiño equipo titular. A ver, home por home somos infinitamente superiores ao Barcelona tamén, simplemente por un tema de que como xogan ese balonmán a veces tan raro, tan anárquico, se nos pode atragantar un pouquiño porque non hai sobresaltos. De cara a final, pedir vos rapaces que, sobre todo, seriedade, non hai maior respeto ao rival que competir os 60 minutos, non por irnos nun momento determinado desde arriba, baixamos o tema e nos poñemos a facer highlights. Respeto máximo a todos os rivales e a cumplir con o seu traballo, que para iso cobrades os dinerales que cobrades. Rapaces, estamos ante unha oportunidade histórica, vale? Chegar a fase final da Copa do Rei, pensar que imos eliminar ao Barça en semis e vamos a gañar a final, vai ser histórico. Nenos, eu xa estou en camiño, vale? A Marea sempre con vos, a Vila de Cangas enteira con vos. Sei que vades facer un campeonato moi bo, vale? E sei que vades gañar. Así que vémonos na final, rapaces. Aupa Cangas, Forza Marea. Vale. Bueno, chicos, que sabéis que estamos aquí, ganéis o perdéis, somos todos un equipo, que nos vemos en Antequera, buena suerte, que vamos a estar aí. Forza Marea, Forza Cangas, Forza Cangas. E ale. Eu son cangués, eu son cangués vale. E sempre te animaré. Da gusto verlos, Nacho, de verdad. Pedazo de afición, ¿eh? Y eso sí que es estar comprometido con la causa. Ya están preparando más buses de Cangas para la final de la Copa del Rey, me dicen desde producción. Es decir, que aquello se va a llenar. Aquello, la final va a ser espectacular, ¿eh? Pues sí, y bueno, recordamos a nuestros espectadores que las imágenes que habéis visto durante el vídeo en el pabellón son de antes de la pandemia, por eso pues había tanta gente sin mascarilla. Recordaros que esto no es de ahora. Y bueno, nosotros ahora sí que ya damos paso a los capitanes al mando del barco gallego del frigorífico Estomorrazo Club Balonmán Cangas, Adrián Menduiña y Juan Quintas. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vaya recibimiento en este de vuelta a media por parte de la Marea Azul, ¿no? La verdad es que sí, ves esos vídeos y ya te puedes plantear todo lo que nos pasa por la cabeza. Todos los fines de semana es igual y al final llevas un planteamiento y te dicen esto y ya te tienes que plantear todo, llegar hasta el final y incluso ganar. Un regalo más que merecido para esta afición que llegaseis hasta la final de la Copa del Rey, ¿no, Juan?
Sí, bueno, yo creo que aún podemos dar un poquito más, ¿no? O sea, sé que va a ser muy difícil todo lo que conlleve llegar a semifinal y enfrentarte a un posible Barcelona o incluso la final, pero yo creo que sería un regalazo, sobre todo, ya no por todo, como dice Mendu, todos los fines de semana que están apoyándose en el pabellón, sino que al final se van a pegar un viaje larguísimo hasta Antequera para venir a animarnos y pierden el hecho de estar un fin de semana, bueno, aquí con su familia o disfrutando de un fin de semana tranquilo. Entonces, ¿qué menos? ¿Y cómo estáis viviendo esas horas previas, chicos, a esta fase final de la Copa del Rey? Adri. Pues la verdad es que con muchas ganas. Al final es la primera vez, como dijo Nacho antes, de casi toda la plantilla que vivimos una experiencia como esta y sobre todo eso, disfrutar desde el minuto 1. No sabemos hasta dónde se puede llegar. Está claro que, como decían antes los entrenadores, a ver, ahora poniendo los pies en el suelo, el Barcelona es un rival muy complicado, pero el primer partido contra Ademar tenemos la esperanza de competirles de tú a tú y intentar llegar a esas semifinales que creo que sería la primera vez que entrar en unas semifinales de una Copa del Rey, que ya son palabras mayores. Y la verdad es que con muchas ganas y con mucha ilusión. Sí, yo reitero lo que dice él, porque más que nada creo que han llegado 3 solo a otra Copa del Rey, han jugado, ¿no? David, Moy y Rubén. Entonces al final... Y Javi, y Javi. Y Javi. Pero para nosotros sería una alegría, vamos, máxima. Es una de las citas más esperadas para el equipo, ¿no? En esta temporada. Bueno, yo, por mi parte, puede ser, pero yo creo que la cita más esperada para nosotros es conseguir el objetivo que tenemos que conseguir durante la temporada. Eso para mí sería lo esencial. Y a mayores, bueno, lo que estamos viviendo está claro que es un sueño, ¿no? Sobre todo, como te digo, para los que no la hemos jugado. Pero bueno, como dice Mendu, vamos a poner los pies en el suelo y bueno, vamos a aprovechar y a disfrutar esta gran oportunidad que tenemos. ¿Y qué supone para el Cangas estar en esta fase final, chicos? Yo, por la parte que creo que se transmite en el equipo y por fuera, yo creo que es ilusión. Es ilusión. Creo que nos lo merecemos porque hemos hecho una primera vuelta muy buena, aunque ahora, bueno, los resultados nos estén acompañando, pero creo que nadie nos puede quitar lo bailado, ¿no? Como se dice. Creo que hemos hecho una primera vuelta espectacular y nos hemos merecido, con todos los galones, entrar ahí. Así que vamos a coger el toro por los cuernos, como se dice, y vamos a por ello, hasta donde lleguemos. Sí, exactamente. Al final es lo que dice Juan. Al final, que nos lo decía a principio de temporada, en ningún momento hubiéramos pensado plantearnos una fase final de Copa del Rey. Lo primordial era la salvación, ir partido a partido sacando los puntos que pudiéramos. Y lo que dijo, la primera vuelta la firmábamos, pero de sobra a principio de temporada, espectacular. Y bueno, ahora que estamos aquí, pues es un premio para todos y a disfrutarla. Mendu, ¿y para ti un valor añadido? Pues porque tus niños al final van a jugar esa minicopa y nos tienes que contar cómo la afrontan. Pues sí, exactamente. La verdad es que cuando le ganamos la eliminatoria al Huesca en casa fueron los primeros que saltaron a la pista a celebrarlo porque sabían que venían, ¿no? Pero bueno, ellos son los que aún no vivieron, le tocó época así medio COVID, un poco todo, entonces aún no vivieron ninguna experiencia a nivel nacional. Entonces es la primera vez que salen con el balonmano a jugar estos partidos y están con mucha ilusión y muchas ganas de disfrutar también de la experiencia y pelear partido a partido. Pues hablando de categorías base, pues tenemos un vídeo que os va a animar seguro muchísimo más para lo que viene el fin de semana de las categorías base de Cangas. Dentro. Somos los juveniles de Luceros y queremos daros muchos ánimos en la fase final de la Copa del Rey. ¡Vamos! Nos, a Souvenirs, queremos dicirvos que estamos super orgullosas de vos. Por lo que nos facedes disfrutar cada partido no gatañal. Porque cada un de vos pon todo o seu corazón sobre a pista. Porque vos deixades a pel polo vosso equipo. Porque caedes, pero sempre sabedes como levantarvos. Porque representades cada un dos rasgos máis importantes deste deporte. Por cada unha destas cousas sodes un gran exemplo para nós. Grazas por todo o que nos ensinades, por sacarnos tantos sorrisos.
por facernos chorar de emoción e, sobre todo, por ensinarnos que os soños, por máis grandes que sexan, se cumpren. ¡Suerte en Antequera! ¡Estamos orgullosos de vosotros! Javi Díaz, Moy, Bryce, Dani, Rubén, Pon Quinta, Gallo, David, Pérez, Mendo, Nacho, Fiti, Gerard, Carles, Santi, Leonilson, Lucas, Moyano, Jota y Dani. Dende o cadete femenino queremos dicirvos que sodes un exemplo para todas nós. Por demostrar no Gatañal en calquera pista que os objetivos non se conseguen sen traballo, esforzo, sacrificio e sobre todo ilusión. Por enseñarnos que o balonmán é algo máis que un deporte e que o Club Balonmán Cangas é unha familia. Disfrutade moito da experiencia e sorte. Pues comentarnos, porque es espectacular el vídeo. Adri. Pues sí, es que son una parte de la afición más importante. Al final se fue recuperando la afición estos últimos años hasta un nivel espectacular y es que la base se sumó a eso. Ahora hay una grada de la base que está todos los partidos llena, animando y con ilusión, como unos más ahí. Y se ve en cada partido y en cada entrenamiento y en todo. Son espectaculares. Sí, poco más que decir. O sea, es que es una mini marea. Es lo que dice Mendo. Hay una grada entera ahí abajo detrás del banquillo que es toda la base. Es que es como si fuera una mini marea azul. Es increíble. Bueno, y ya lo hablamos antes con Moyano, pero ¿cómo veis en el vestuario el enfrentamiento ante la de Mar, ese partido de cuartos? Bueno, difícil como todos, ¿no? Yo creo que ahora Ademar viene haciendo las cosas mucho mejor que antes, está consiguiendo buenos resultados, pero bueno, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro. No tenemos que pensar en anteriores partidos ni anteriores resultados. Creo que estamos haciendo bien las cosas durante estas 2 semanas. Creo que el parón nos vino muy bien para desconectar, ya no solo físicamente, sino mentalmente, y tenemos que ir con la máxima ilusión, ya no solo por lo que decíamos antes, por afrontar la Copa del Rey, sino por volver a sentir esa sensación de volver a ganar un partido, ¿no? Que nos puede dar ese plus de seguir en la Copa del Rey y aparte de, bueno, lo que venga después en la temporada. Sí, exactamente. Sonia... Al final... Sigue. Perdón. Sigue. No, que al final es lo que dice Juan. Al final, las sensaciones hay que ir recuperándolas, esas que al final estos últimos partidos no están saliendo las cosas, y qué mejor sitio que la fase final de la Copa del Rey. Al final tiene que valer para intentar disfrutarla y para intentar recuperar esas sensaciones de cara a la vuelta de la competición liguera también. ¿Y soñáis realmente con hacer la épica? ¿Estáis ahí metidos en el papel de la épica tanto como esa marea azul decía y estáis ahí o qué? Contesta tú si quieres, Mendo, porque había alguien de la marea que decía que éramos mejores jugador por jugador, entonces yo creo que no hay nada más que decir, yo creo que ya lo dijo todo. Yo creo que no hay que entrar en apreciación ninguna. Yo creo que al final, si lo dicen ellos, ¿qué le vamos a rebatir a ellos? Nada. Hasta donde lleguemos. Como diría Nacho, que es una frase muy suya, hasta donde lleguemos. Y a competir y con la ilusión máxima y si le ganamos a Ademar y luego nos toca al Barça, hacerlo lo mejor posible. Y mira, si suena la flauta, pues a la final. Y si no, pues mira, llegamos a la semifinal o a cuartos y ya es un premio estar ahí. Así que hasta donde lleguemos. Pues como decís, hasta donde lleguéis vamos a estar apoyándoos, todo el balonmano gallego. Ya veíamos a esa base que viene con fuerza, esa marea, pero es que además nos sumamos todos porque vamos a estar ahí a muerte con el Cangas. A vosotros, nada, muchísima suerte, a remar ahí a dirigir ese equipo como buenos capitanes. Y nada, que muchísimas gracias por estar hoy aquí en el De Vuelta en Media con nosotros y muchísimos éxitos, que no nos vamos a quedar solo en la Copa del Rey, que vamos a estar ahí apretando también en la Liga Sobal. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Chao.
Nacho, ¿qué? ¿Ya tienes la maleta preparada? Siempre voy a última hora. Siempre ando a última hora. Va a ser un gran espectáculo y poder disfrutar de un equipo gallego y de todos esos gallegos que han pasado por el programa durante el fin de semana, pues nos llena de alegría y nos llega también de orgullo, ¿no? del balonmano gallego y de tener tanta gente vinculada a un evento tan importante como puede ser una fase final de una Copa del Rey. Pues sí, como nosotras usamos en comunicación, hashtag orgullosos dos nosos, porque lo estamos y mucho, y orgullosas das nosas tamén. Y nada, hasta aquí este especial Galegos na Copa de Volta e Media. ¿Nos despedimos? Porque el balonmano... Pues a lo mejor no nos despedíamos y continuábamos el programa hasta el partido justo y hacíamos un 24 horas seguidas de programa para llegar a esa Copa del Rey. Estaría bien. Bueno, ya si quieres hacerte tú un videoblog estos días allí, nosotros ahí lo dejamos, ¿eh? Porque vamos a tener representante del de Volta e Media en esta Copa del Rey en Antequera. Así que nada, Nacho, que para ti sí que no para el balonmano este fin de semana porque vas a estar a tope. Yo me quedo aquí con las competiciones gallegas y nos vemos ya la semana que viene en el de Volta e Media. Pois o balonmán non para e nosotros lo ponemos de Volta e Media. Chao, buenas noches. Afíliate.